Hablemos de cambiar el mundo. Las grandes decisiones también pasan por ti. La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1.260 millones de dólares al año a los países en desarrollo. Cerca de 2.000 millones de personas viven con menos de $2 al día. La meta es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Opinar es tu derecho. Ahora les voy a presentar un video donde vamos a conocer la dupla de María Olivia Monkeberg y a Luis Barrales, que van a presentar la charla Atento al lucro, con el apoyo del actor Matías Oviedo. Veamos el video. María Olivia Monkeberg recibe el Premio Nacional de Periodismo en el 2009, autora de libros que denuncian el lucro en la educación, el poder en la iglesia y el vínculo de la política y los negocios. Una gran investigadora, profesora universitaria que durante su destacada trayectoria se ha desempeñado en diversos medios de comunicación. María Olivia, una grande del periodismo chileno. Luis Barrales, este actor y dramaturgo, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Teatro Nacional. Sus obras hablan sobre temáticas sociales, la desigualdad y la niñez. Célebres son sus montajes La mala clase, Hans Pozo y Niñas Araña. Creativo, incansable y con una mirada aguda de nuestra sociedad. Luis, un transformador de la vida en obras dramáticas. Juntos nos presentan Atento al lucro. Matías. Hola, ¿qué tal? Soy Matías Oviedo, soy actor y mi trabajo se nutre de la realidad. ¿Qué es esto? Que uno como actor siempre tiene que estar atento a lo que está pasando a su alrededor, atento a los cambios sociales para que en un futuro cuando uno desempeña un personaje, este personaje sea reconocible. Hay que estar atento a la realidad. Y tal como ustedes, yo estoy aquí para entender la realidad. Hace 5 o 6 años se está hablando de un tema que en Chile no se hablaba desde hace 20 años, y esto es la educación. Yo tengo 37 años y cuando tenía la edad de ustedes, estos temas no se hablaban. En realidad, uno cuando trataba de poner este tema, no sé, en el almuerzo el domingo, le preguntaba ya a un profesor, te decían que estos eran temas de grandes, que uno no tenía nada que opinar, y así se iba evadiendo el tema y uno en realidad quedaba ajeno a esta problemática. Por suerte, los tiempos han cambiado y hoy en día son ustedes los que ponen los temas en las portadas, en los temas país. Nosotros tenemos fe en ustedes, tenemos esperanza en ustedes, en su generación, y creo que ustedes están en un momento histórico importante y tienen una responsabilidad con el país. Hay cosas que a mi generación no nos quedan totalmente claras todavía. Por ejemplo, el lucro. Tengo aquí varios libros que ha escrito la destacada periodista María Olivia Monkeberg. María Olivia, estos libros fueron escritos por este Premio Nacional, es Premio Nacional de Periodismo año 2009, y su trabajo ha sido totalmente imprescindible para entender el panorama actual. El panorama actual, sobre todo en la educación. María Olivia se ha dedicado a investigar y revelarnos a través de estos libros y con su trabajo los mecanismos que hicieron posible y que han hecho posible la realidad que estamos viviendo hoy día. Estos mecanismos a veces nosotros no los vemos, no sabemos cómo se construyó el modelo para que estemos en la situación en que estamos ahora. Ella sí, los distingue y los muestra, los expone en sus libros acá. Quería básicamente terminar esta pequeña conversación mía, porque ahora vamos a hablar con ella, que es la importante, notando que ella, al tener estos problemas, al revelarnos estos problemas, nos plantea una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para cambiar las cosas. Así que sintámonos afortunados de poder hablar
con la Premio Nacional de Periodismo año 2009, María Olivia Monkeberg. ¿Le damos un aplauso? Hola. Hola, muy buenos días, ya buen mediodía a todas y a todos. Años atrás, ustedes todavía no existían. Y en una escuela pública de Puente Alto, acá en la región metropolitana, un niño se aburría en clases de matemáticas. Ojo, pero sabía hacer todos los ejercicios. Los hacía y se aburría. Lo hacía muy luego. Hasta que el profesor le dijo que mejor que no estuviera en la sala. Ahora, llegó el director, que también era profesor de él, y, no sé, le dio la idea de que podía tener otras aptitudes a lo mejor el niño. Lo invitó a pasar a otra sala donde había un mueble. Y ese mueble estaba tapado como con una vieja cubierta. Levantó, este profesor que era director también de la escuela, levantó la cubierta y apareció un piano. Wow. Un piano. Quizás no esperaba encontrarse un piano. Ya. Y el profesor digitó 2 acordes de la escala musical. Digitó 2 acordes. Y le preguntó al niño, ¿y cómo sigue? Para sorpresa del profesor, el niño digitó el acorde adecuado que continuaba. Hizo la prueba de nuevo y digitó esta vez 2 acordes saltados, dejando uno al medio, ¿no? Y le dijo, ¿y cuál es el que falta? Y el niño le achuntó, diríamos nosotros, pero resultó el ejercicio y era el que faltaba. Con esto, el profesor llamó a los papás del niño, lo conversaron y le tomaron clases de piano con el apoyo de la escuela. Años después, el niño fue al conservatorio, al antiguo conservatorio de música de la Universidad de Chile. Y hoy, ese niño es un gran músico. Se llama Marcelo Martínez. ¿Tú lo conoces? Sí. Porque él trabaja mucho en teatro. Fue un destacado músico, muy bueno. Bueno, todo lo que tuvo que pasar para que ese niño llegara a ser el gran músico que es. Incluso yo me lo topé hoy día, a lo mejor está por esta sala. Andaba por acá, por el GAM. Y tuvieron que pasar muchas circunstancias, muchos factores. Pero hay uno que está en el origen de todo esto. En todo este proceso no hubo lucro. ¿Le suena esa palabra? Pero, María Olivia, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir el lucro? Porque si yo hago un trabajo, si yo tengo un trabajo, no sé, me contratan de un canal de televisión, yo hago mi trabajo, yo lucro con ese trabajo, recibo plata por ese trabajo. Para. Eso no es lucro. Ah. Lo que tú haces es ganarte un salario, un sueldo. Eso no es el lucro. Vamos viendo. El lucro que está prohibido en Chile en las universidades y va a estar prohibido en los colegios subvencionados que reciban plata del Estado, ese lucro es el sobrante que tiene la institución, el establecimiento escolar, después de haber pagado
de haber pagado las cuentas, los insumos, los sueldos de los profesores. Ahí se produce un sobrante. Ese sobrante, si no es reinvertido en educación, en este caso, el más claro caso es el de las universidades, Claro. constituye lucro. Ajá. O sea, si yo trabajo, recibo mi plata, eso no es lucrar, eso es recibir un Eso salario. es un legítimo salario. Ajá. Eso es un legítimo salario. El problema es cuando los dueños del establecimiento, cuando los dueños de la universidad toman ese sobrante y se lo llevan para su casa o se lo llevan para hacer otros negocios. Eso es lo que constituye lucro y que está prohibido. Está prohibido. ¿Está prohibido por ley? Está en las universidades prohibido por ley y de hace tiempo. Desde cuando pudieron existir universidades privadas, se dijo que en años 80 estábamos en dictadura y dijeron, no, eso no puede, la universidad se puede constituir, pero no puede tener fines de lucro. Ajá. Así se dijo. El tema es que lucran, han lucrado. ¿Y cómo? Porque se basan en mentiras, en operaciones truchas, en triquiñuelas. ¿Cómo? Por ejemplo, con el caso de una sociedad inmobiliaria, dueña de los edificios, de los espacios físicos de esa universidad, se la arriendan o se la arrendaban, porque algunos ya los han pillado, a sí mismos, se las arrendaban a sí mismos y a precios sobre el mercado. Otra manera de lucrar es que le pagaran, por ejemplo, a los familiares de los dueños sueldo altísimo y desproporcionado, y por trabajos que no hacían. Y a veces por trabajos que no hacen. Claro, el hijo, la cuñada, el sobrino, retirando, daban boletas como que hubieran hecho el trabajo y eran boletas falsas. O sea, se buscan mecanismos falsos, hacen trampa básicamente Por para lucrar. supuesto, grandes trampas. Otra fórmula, la de los servicios. Servicio de computación, eso es típico. El servicio casino podría ser, servicio de aseo. Y con todo eso se lo llevaban a sociedades que estaban constituidas por familiares de los dueños. Pero, ¿y la justicia qué hace? ¿Tiene alguna herramienta para frenar esto? El problema, y esto es uno de los absurdos y una de las cuestiones que se ha venido a comprobar ahora último, después de la investigación que se hizo a 12 universidades que lucraban, los fiscales hicieron una estupenda investigación, pero llegaron a la conclusión de que si bien esto estaba prohibido por ley, no estaba penado, no estaba constituido en delito penal. Y ese es el problema que hace que las causas estén ahí, estén en la Fiscalía, en el Ministerio Público, pero no se puede hacer más. ¿Qué habría que hacer? Cambiar la legislación. Por lo tanto, aquí tiene el Parlamento, la Cámara de Diputados, el Senado, una responsabilidad, por eso se ha estado discutiendo esto, de penalizar el lucro, de que tenga una sanción. Claro, porque hoy en día en el fondo, si alguien está lucrando, yo le puedo decir está prohibido, pero no lo puedo castigar si lo hace. Claro, o usan, como te digo, todas estas fórmulas, todas estas empresas que van pasando para acá y de verdad, si no se penaliza, va a ser imposible llegar a la sanción y llegar a la verdadera inexistencia de lucro. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, porque también no todos son malos, digamos. Hay algunos que hacen bien las cosas y que reinvierten esa justamente plata. la reinversión, el que vaya la plata que se obtiene, ese sobrante, la educación es lo que hace el cambio, es lo que podría hacer justamente un cambio. Hay un tema aquí que no se los he dicho y que es bien importante y impactante, y ustedes tienen que saberlo. Sobre todo los que ya están en cursos más arriba, que pueden estar llegando a la universidad, a un instituto, en un día no lejano. Los aranceles que se cobran en Chile
en el sistema universitario y en la educación superior en general son los más elevados del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, y así lo ha comprobado los estudios de la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo, donde están los países desarrollados del mundo. O sea, somos los campeones del mundo Campeones en cobrar caro. mundiales de cobrar caro. O sea, es un título de campeón mundial que no es muy agradable. No nos y que es enorgullece mucho. bastante abusivo, se transforma en bastante abusivo. Porque entonces es esos aranceles los que endeudan después a las familias. Pero si ya cobramos muy caro, ¿eso equivale a que damos una muy buena educación? No, pues la educación no es una educación de calidad la que se está dando, justamente porque hay lucro, entre otras cosas. Hay gente que discute que no es así, y cada uno tiene derecho a pensar como quiera, pero estudios que uno ha hecho, investigaciones a las que he tenido acceso, te demuestran que cuando hay lucro, la mayoría de las veces está en el libro ese, en el con fines de lucro, hay todos unos anexos al final donde está explicado cómo no se está invirtiendo en lo que se debiera invertir. Porque al no haber lucro, se puede invertir en mejores bibliotecas, en mejores laboratorios, más salas de computación, mejores salarios para los profesores y los funcionarios. Entonces, en definitiva, es mejor calidad de vida para quienes están allí, pero también mejores condiciones para el aprendizaje y a la vez para todo lo que signifique enseñar, aprender, investigar, crear. En Chile, María Olivia, ¿alguna vez la educación fue así como la queremos? O sea, como tú dices, sin fines de lucro. ¿Hubo algún momento en la historia de nuestro país que pasara eso y qué se logró con eso? Bueno, históricamente, antes del golpe militar y antes de las reformas de los años 80, no había el problema del lucro en la educación. Y sí había una enseñanza pública súper importante, las escuelas públicas tenían un nivel muy alto. ¿Y qué logramos con eso? Bueno, logramos que existiera un Nicanor Parra, una Gabriela Mistral, un biólogo como Humberto Maturana, gente que estuvo en educación pública o en educación no pagada. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Católica, y tampoco pagábamos o pagábamos una cosita muy poca. Es cierto que eran pocos todavía los que llegaban a la universidad, pero lo que ocurre es que ese concepto de que haya que pagar por la educación que se estableció en los años 80 es una cuestión totalmente, digamos, nueva en la historia de Chile. Y se ha desvirtuado absolutamente el sentido de lo que debiera tener la educación como un derecho de los estudiantes, y también se desvirtúa el sentido de las propias universidades, ese sentido de servicio a la comunidad, ese sentido de misión que debiera tener, de servicio al país, de estar atento a los grandes problemas país y no a lo que más le interese al grupo de dueños. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la gente? Porque uno se pregunta, hay gente que tiene los recursos para pagar la universidad, hay gente que tiene plata y puede pagar la universidad. ¿Es justo que para ellos también sea gratis? Sí, dos cosas ahí. Yo creo que debe ser gratis para todos. Personalmente creo que debe ser gratuidad universal. Y gratuidad universal tiene bastante fundamento. Uno de ellos, y es importante, es que debemos estar juntos. No debemos seguir constituyendo estas sociedades llenas de compartimentos estancos. Claro. Y que los que tienen más paguen, se financie la educación con más impuestos. Aquí se aterran, de repente, a nivel de los empresarios que te dicen no hay que subir los impuestos. Yo creo que debe financiarse a través de los impuestos. En vez de pagar... el que tiene más va a pagar más impuestos, pero que sí, en el establecimiento escolar podamos tener, sobre todo en el ambiente de las universidades que estábamos hablando,
que sea la gratuidad universal y no que estés en la sala de clase y yo te mire y yo te diga tú no pagas, yo pago o viceversa. Claro, sí. Eso por un lado. Así que pienso que eso fomenta un ambiente de mayor pluralidad, de vernos las caras todos. Yo creo que eso es importante. Bueno, María Olivia, no sé si te queda algo en el tintero, podríamos pasar a las preguntas. Si tienen alguna inquietud o quieres terminar con algún mensaje para los... Yo no soy muy de mensajes, no soy muy de mensajes, pero sí creo que es importante comentarles algunas cosas. Yo anoté aquí algo que me gustaría decirle. Yo creo que hay valores, hay criterios que se han perdido justamente por los problemas de la educación, por problemas del individualismo en que se vive y de todas estas desigualdades que tenemos que soportar, diría yo, en la sociedad en que vivimos. Y en ese aspecto yo recuerdo cuando uno estudiaba, había más solidaridad. Y creo que eso es algo que creo importante compartir con ustedes. Cuando yo estaba en el colegio se nos decía que uno no podía ser feliz si el otro no lo era. Eso es muy bonito. Escuchemos atentamente eso. Uno no puede ser feliz si el otro no lo es. Y ustedes son el futuro. Ustedes tienen derecho a equivocarse y el deber de aprender de sus errores. Pero tenemos nosotros una confianza muy grande en ustedes. Yo les voy a contar, antes de darles la palabra para que nos hagan las preguntas que quieran, les cuento un secreto. Estos temas, nosotros los hablamos en las reuniones, en la universidad, en las comidas de amigos, cuando miramos lo que han hecho los estudiantes en los últimos años. Creemos que son mejores que muchas generaciones anteriores. Así que, aparte de lo que nos van a hacer ahora, háganse ustedes también más preguntas. Dense la mano en ayuda y acepten manos de vuelta. Conversen entre ustedes, conversen con palabras. No se queden solo con el mensaje del WhatsApp, con el Facebook, con el Twitter. Sí, toda esta revolución tecnológica nos ayuda, pero si se quedan pegados todo el día al celular y se comunican solo por vía digital, no van a comprender bien al otro. Al otro hay que mirarlo a los ojos, a la otra hay que mirarla. Pregúntense entonces, ¿por qué ustedes son como son? Y no permitan que nadie les quite el derecho a ser felices. Y para ser felices, el derecho a la educación pienso que es imprescindible. Muchas gracias, María Olivia. Ahora un par de preguntas del público que están muy interesados. Aquí hay un muchacho con el micrófono en la mano. ¿Sí? Ahí van a hacer la pregunta. Cuéntanos. ¿Cómo? Queremos invitar también al autor, a quien escribió el guión de esto, don Luis Barrales, que nos acompañe en el escenario, por favor, que fue coautor de la charla, junto con María Olivia. Por Hola. favor, Ay. la primera pregunta. Bueno, quería preguntarle si es que, por ejemplo, en un caso hipotético, si la universidad fuera gratuita, ¿cómo controlaría a las personas que, por ejemplo, no les gusta una carrera y se pasa a otra? Y así hartas veces.
María Olivia. Hartas veces. Complicado, ¿ah? Complicado. No, yo creo que es importante elegir, pero en las universidades también se establecen sistemas académicos en que puede haber, hoy día, por lo menos yo trabajo en la Universidad de Chile, los currículums no son tan flexibles, pero sí se puede apuntar a eso de tal manera de que incluso lo que tú estudiaste valga en otra facultad o en otra universidad. Existen sistemas actualmente ya en que pueden homologarse cursos, ramos. Y que también hay que poner ciertos límites. No se trata de que sean estudiantes eternos dentro de la universidad porque le están quitando el cupo a otro, ¿no? Pero eso, todo se puede gestionar de la mejor manera. Hay fórmulas. ¿Cómo? Bueno, que se escuche fuerte el aplauso y agradecemos a esta grande del periodismo, María Olivia Monkeberg, al talentoso Luis Barrales y al gran actor nacional, Matías Oviedo.